Stephen King es uno de los autores de terror más populares y prolíficos. Sus libros han sido adaptados a infinidad de películas y series, siendo las más populares Carrie, El Resplandor, Misery, y en la que nos enfocaremos en esta ocasión, It. Con más de 1000 páginas, Stephen King nos presentó una crónica sobre el pueblo de Derry, donde han ocurrido una gran cantidad de tragedias conectadas con la presencia de un ser maligno que se alimenta del miedo de los niños. El proyecto para llevar a la pantalla grande una de las más exitosas obras de King empezó en 2009. En primer lugar, siempre quedó claro que debían realizar una versión mucho más fiel que la icónica miniserie de los 90 protagonizada por Tim Curry. Esto por supuesto no era tarea fácil, ya que la extensión de la novela supera las 1000 páginas y está ambientada en 2 líneas temporales distintas. El director Vincenzo Natali, conocido por la película El Cubo, y más recientemente, en La Hierba Alta, fue considerado para ser el director de la cinta. Vincenzo incluso le presentó a los directivos algunos artes conceptuales sobre lo que creía que debía ser el nuevo diseño de Pennywise. Sin embargo, Warner, la encargada de producir la película, decidió descartarlo. Posiblemente, el motivo fue por los diseños tan perturbadores que el director quería mostrar. El proyecto se estancó por un tiempo hasta que en 2012, Cary Fukunaga, más conocido por dirigir la primera temporada de True Detective, fue contratado para encargarse de la adaptación. Es así que Fukunaga junto con Chase Palmer, comenzó a escribir el guión. Una de las principales inspiraciones del director fue la adaptación del Resplandor de Stanley Kubrick, que a pesar de basarse en otra novela de King, se tomaba muchas libertades creativas. Fukunaga trabajó en la película durante 4 años, viéndola muy cerca de empezar la producción. Después de una exhaustiva búsqueda por encontrar al Pennywise perfecto, escogió a Will Poulter para interpretarlo. Sin embargo, este cast se descartó cuando Fukunaga se alejó del proyecto en 2015. Esto fue debido a que Warner Bros. Comenzó a entrometerse con las ideas que el director quería plasmar en la cinta. Según Fukunaga, él quería hacer un drama con elementos de terror similares al Resplandor, mientras que el estudio quería algo similar a los Goonies pero contra monstruos, con un terror más comercial como la película de Annabelle o el resto de cintas de la saga de los Warren. Sin embargo, otras razones fueron por las quejas sobre la inclusión de algunas escenas sexuales en el guión. No era la escena de la orgía en las alcantarillas como muchos habrán pensado, pero sí que habría algunas secuencias de índole sexual que involucrarían a los niños actores. Algunos padres incluso sacaron a sus hijos de las audiciones después de leer estas escenas. Fukunaga fue rápidamente sustituido por el director argentino Andy Muschietti. Sin embargo, Fukunaga figura en los créditos de la película. El resto es historia. La cinta de It fue estrenada en 2017, recaudando más de $700 millones a nivel global. Una gran cantidad de elementos del guión de Fukunaga terminaron plasmados en la pantalla. Entre ellos, está la idea de hacer 2 películas para adaptar la novela, cambiar la época de los 50 por la de los 80, el detalle de que la mayoría del Club de los Perdedores fueran amigos antes de que comenzara la película, y la apariencia de Pennywise. Es posible que Fukunaga no haya podido tener la oportunidad de dirigir It, pero dejó su huella en la cinta que finalmente vimos. Sin embargo, hay cambios significativos que hubieran convertido a la película en una mucho más oscura y perturbadora. Hace tiempo se filtraron los 2 borradores que el director y Chase Palmer escribieron en 2014 y 2015, por lo cual, hoy les vamos a echar un vistazo para ver si acaso nos perdimos de vislumbrar una versión superior a la cinta realizada por Muschietti. Antes de empezar, si te gusta esta clase de contenido dale a like, suscríbete, activa la campanita, y comparte con tus amigos, eso me ayuda muchísimo. Además, pueden seguirme en mi Twitter para saber sobre cuándo voy a subir los vídeos, estar más en contacto y leer las tonterías que escribo. Un saludo. Alex Luthor te humilla y te vuelve nihilista. Si se sienten con un exceso de buen ánimo, síganlo para que les baje un poco los humos con sus frases derrotistas. En fin, sin nada más que decir, empecemos. Nos situamos en la ciudad de Derry, en octubre de 1987. Fukunaga planeaba rodar la cinta en Nueva York, así que podrán darse una idea de cómo luciría este pueblo. Will Denbrough, de 12 años, ayuda a su hermano menor Georgie a impermeabilizar su barco de papel para que pueda usarlo en la tormenta que está sacudiendo al pueblo de Derry.
Sí, en esta versión Bill se llama Will, y no es el único cambio de nombre que habrá en este guión. La escena que sigue ya nos la sabemos todos. Después de perder su bote en un desagüe, el pequeño Georgie se encuentra con Pennywise, quien invita al pequeño a unirse a su circo que se encuentra allí abajo, diciéndole también que traiga a su hermano. A diferencia de otras versiones, el pequeño Georgie tiene sentido común, y desconfiando del payaso, trata de alejarse, pero este lo agarra estirando su brazo de manera inhumana, arrastrándolo hacia la alcantarilla. Lo único que encuentran del pequeño es uno de sus brazos. En junio del siguiente año, Will y sus amigos salen de la escuela, contentos de que hayan comenzado sus vacaciones de verano. Se hacen llamar el Club de los Perdedores, y además de Will, está conformado por Eddie Krasbrack, un hipocondríaco, Beverly Marsh, una chica algo marimacha, Mike Hanlon, un afroamericano, el conflictivo Richie Tozier, quien es el mejor amigo de Will, y Stan Lewis, un chico judío bastante tímido. En el segundo borrador, Stanley no existe, y su herencia judía se traslada al personaje de Richie. Los chicos se cruzan con Travis Bowers y su pandilla, conformada por Victor Chris, el tonto Reginald Smash Huggins, y el psicótico Patrick Hochstetter. Estos molestan a Will, arrojando a su pez dorado que llevaba con él a un asador de la hamburguesería del padre de Mike. El guión procede a mostrarnos el entorno familiar y los problemas de cada uno de los perdedores. Tras la muerte de Georgie, los padres de Will se han vuelto fantasmas en vida, prestándole poca atención a su hijo. Eddie tiene una madre sobreprotectora de nombre Sonia, al que el guión describe como tan obesa, que es capaz de armar un rompecabezas en su estómago. Esta ha convencido a su hijo de que tiene alergias, por lo cual, este siempre lleva un inhalador consigo. Beverly sufre bullying en su escuela debido a falsos rumores de que ella es una chica promiscua por su forma de vestir y ser la única mujer en su grupo de amigos, por lo cual, la gente piensa que se acuesta con ellos, cosa que es mentira. Como si eso fuera poco, es maltratada por su padre, quien también demuestra tener deseos impuros hacia ella. Su madre es una alcohólica que no hace nada para evitar los maltratos hacia su hija. En una escena, esta le explica a Beverly el proceso de la menstruación con uno de sus tampones usados, diciéndole textualmente: Cuando suceda, una vez cada 27 días, sangrarás, y sangrarás hasta retorcerte del dolor. Sin duda, una muy buena forma de explicarle a una niña ese proceso sin dejarle traumas de por vida. Mike no va a la escuela como el resto de sus amigos, sino que trabaja en la hamburguesería de su familia, ya que su padre sufre de cáncer y necesita ayuda en el negocio. Stanley es el primero en encontrarse con It. El chico se encuentra en la sinagoga junto al rabino, pues se está preparando para su bar mitzvah. Sin embargo, el rabino le presta poca atención al muchacho, ya que su hijo había desaparecido hace unos pocos días, estando totalmente destrozado. Stan le pide permiso para ir al baño, bajando las escaleras hacia un cuarto oscuro, encontrándose con un mikve, una especie de piscina donde las mujeres se bañan para purificarse después de la menstruación. Al sentir que no llegará al baño a tiempo, el chico decide orinar en ese lugar. De repente, del agua emerge una mujer desnuda de cintura para arriba, que no se inmuta por la presencia del muchacho. Ella empieza a seducirlo con miradas y gestos lascivos, incluso llegando a masturbarse mientras le dice: Pronto serás un hombre, ¿verdad? Te mostraré mi cuerpo, si tú me muestras el tuyo primero. Entonces, la mujer comienza a salir de la piscina, revelando que sus muslos están llenos de ampollas y heridas, que dejan al descubierto sus huesos y cartílagos. Stan logra huir, tratando de achacar todo a su imaginación. En la versión del 2015, sucede algo similar pero con Richie, quien es abordado por un hombre que también trata de seducirlo, ya que el chico es un homosexual reprimido. Este amenaza al muchacho con contarle su secreto a sus amigos. Ben Hanson, un chico obeso que pasa todo el tiempo leyendo en la biblioteca, es abordado por Travis y su pandilla, quien lo tortura haciéndole una herida en el estómago con su navaja. Aprovechando un momento de distracción, Ben logra zafarse de los bravucones y escapar. En el segundo borrador, tras huir de la pandilla, Ben se encuentra con It en la forma de un pescador llamado Bob Gray, quien se burla de él sin piedad, metiéndose sobre todo con su sobrepeso. Más abajo en el río, Will, Richie, Eddie y Stanley, dependiendo de la versión, descubren la zapatilla de un niño desaparecido dentro de unas alcantarillas. En el borrador del 2015, Will piensa que Georgie puede seguir vivo, por lo cual usa sus ratos libres para tratar de encontrarlo. Ben se aparece ante el grupo, comenzando una amistad con ellos.
El chico les dice que es una especie de historiador de la ciudad, contándole a sus nuevos amigos el pasado violento de Derry y su historial en cuanto a desapariciones y asesinatos. Al igual que en la película del 2017, los chicos roban suministros médicos de la farmacia para curar la herida de Ben, solo que en vez de que Beverly coqueteara con el farmacéutico para distraerlo, Eddie finge tener una reacción alérgica. Molestos porque su víctima se escapase, la banda de Travis se mete con Mike, llamándolo mono de jungla y otra clase de insultos racistas. El chico escapa hacia una fábrica metalúrgica abandonada, donde sus abusadores le pierden el rastro. Este lugar es infame debido a que en 1906, una explosión acabó con la vida de 88 niños que participaban de una búsqueda de huevos de Pascuas. En el primer borrador, Patrick se niega a irse con el resto de sus amigos, pues tiene ganas de explorar el lugar. Patrick se siente atraído de manera misteriosa por este funesto lugar, avanzando en las ruinas sin miedo. Entra por una abertura que lo conduce a una alcantarilla. Ayudado solo por un bote de spray y un mechero, el perturbado chico avanza superando el miedo. Es precisamente gracias a los fogonazos que vemos por unos segundos a Pennywise a sus espaldas, esperando el momento para atacar. Y al fin, el payaso lo agarra por detrás, llevándoselo a través de un agujero en el techo. En el segundo borrador, Patrick muere un poco más adelante. Más tarde, Will se despierta en la madrugada debido a una fuerte tormenta. Va por un balde para frenar las goteras que hay en su habitación. Al regresar, encuentra la habitación de su difunto hermano abierta. Recordando el hecho, Will se pone a llorar mientras sostiene sus juguetes. De repente, ve una sombra pasar por el pasillo. Al salir, nota huellas mojadas que se dirigen hacia el sótano. Como toda buena película de terror que se respete, el chico decide suprimir su sentido común y baja, encontrándose con su hermano Georgie, quien lo culpa por haberlo dejado morir. Entonces, el niño comienza a vomitar agua y basura mientras se mueve de manera anormal hacia su hermano y dice: Tú también flotarás, Will. Pennywise aparece detrás de Georgie, al que ha estado manipulando como si fuera un ventrílocuo. Will huye de la habitación antes de que la criatura pueda hacerle daño. Al igual que en el libro y la cinta del 2017, Beverly también es acosada por It, quien le escupe un chorro de sangre desde el lavabo, aumentando aún más su miedo por la menstruación. En el segundo borrador, Eddie se encuentra con It, quien adopta la forma de un vagabundo deforme cerca de una casa abandonada en la calle Nailbox. Sin embargo, a diferencia de la versión del 2017, esta escena no se nos muestra gráficamente, sino que Eddie se la cuenta a sus amigos en la siguiente escena. El club de los perdedores hace un viaje hacia una cantera, donde mientras toman sol, admiten haberse encontrado con Pennywise de una forma u otra. Entonces, deciden informarle a la policía sobre la existencia de It, pero por supuesto, estos los ignoran y se ríen de ellos. En el segundo borrador, Travis, tras una discusión con Patrick, lo empuja a la cantera, siendo ahogado finalmente por It. Travis intenta salvar a su amigo, pero ve la verdadera forma de It, algo que lo vuelve loco y hace que su cabello se vuelva blanco. Al igual que en la película de Muschietti, Will y la pandilla ayudan a Beverly a lavar su baño manchado de la sangre que salió del fregadero. En el guión del 2014, Mike visita a Leroy, su padre, en el hospital, ya que está en su lecho de muerte. Este le dice a su hijo que Derry es una ciudad maldita, y le cuenta su encuentro con It cuando él tenía 13 años. Él estaba junto a su amigo Dick Halloran, quienes muchos reconocerán por ser un personaje secundario en la novela del Resplandor, en un bar clandestino para gente afroamericana llamado Black Spot. De repente, un grupo de supremacistas raciales bloqueó las puertas e incendió el lugar, matando a miles de personas. Según algunos involucrados, esta iba a ser de las escenas más brutales de la película. Leroy y Dick apenas lograron sobrevivir saltando a un canal, viendo cómo Pennywise se dedicaba a matar a los pocos sobrevivientes que también se habían lanzado al agua. De alguna manera, el padre de Mike supo que It fue el causante de influenciar al grupo de supremacistas a cometer tal acción. Esa noche, vi la verdad de todo. Y entendí que este pueblo es como un veneno. Concluye el padre de Mike. Más tarde, Mike ve una oveja en un pasillo con luces parpadeantes y decide seguirla hasta una morgue que se encuentra inundada. Pennywise hace una aparición rápida antes de que el cuerpo horriblemente destrozado de Patrick emerja del agua. Entonces, las paredes comienzan a encogerse. Mike huye antes de ser aplastado. En la noche del 4 de julio, el día de la independencia estadounidense, el club de los perdedores se dirige a ver el espectáculo de fuegos artificiales. De repente, son abordados por Travis Bowers y sus amigos.
Es así que ambos grupos se involucran en una épica batalla de fuegos artificiales que los lleva por toda la ciudad. Entre los momentos más destacados del enfrentamiento, se encuentra uno donde Beverly dispara un poderoso mortero hacia el auto de Travis, y otro donde este arroja M80s que están adornados con caras de payasos. Estos petardos son tan grandes y poderosos, que dejan cráteres en el asfalto. Viéndose superados por sus adversarios, los niños deciden esconderse en la casa abandonada de la calle Neighbors. Ahí adentro, los perdedores se encuentran con el cadáver de uno de los niños desaparecidos encima de un colchón. De repente, Pennywise emerge de las sombras, dispuesto a devorar a los intrusos. Tras una dura pelea entre los perdedores y el payaso, Beverly logra herirlo con una de las pirotecnias que le sobraban antes de que éste se retire. Más tarde, en la televisión anuncian que un veterano de la Segunda Guerra Mundial había sido arrestado y acusado de las atrocidades cometidas por Pennywise. Sin embargo, en el guión del 2015 el encuentro de la banda con Pennywise es más similar a la versión del 2017. Debido a la anécdota de Eddie de su encuentro con It en la casa abandonada de la calle Nelbot, el club de los perdedores, fuertemente armado, se dirige hacia el lugar dispuestos a enfrentarse a It. Allí se desencadena una pelea similar a la versión de Muschietti, donde los niños logran herirlo antes de que éste huya. En medio de la pelea, Eddie se rompe el brazo. Su madre al verlo, culpa a sus amigos y le prohíbe juntarse con ellos nuevamente. Es entonces que debido a todo lo sucedido, Will y Richie se pelean, lo que concluye con la separación del grupo. Ben se va junto a Richie, mientras que Beth y Mike se van con Will. En ambos guiones, la historia tiene un interludio que nos sitúa en el pasado de Derry. La versión del 2014 nos traslada al año 1879. Un leñador llamado Claude Yerox entra en el bar Silver Dollar, donde se sirve un trago de whisky antes de disponerse a matar con su hacha a un grupo de hombres que juegan a las cartas. Mientras todo esto sucede, el pianista y el resto de la gente del establecimiento siguen actuando como si nada estuviera pasando. Incluso, la cabeza de una de las víctimas cae encima de la mesa de otro cliente, quien sigue comiendo como si nada. Más tarde, se revela que el pianista es más ni nada menos que Pennywise, quien, como intuirán, es el causante de esa desgracia. Esta escena nos demuestra hasta qué punto es de fuerte la influencia que It ejerce sobre el pueblo y sus ciudadanos. El flashback del segundo borrador nos sitúa aún más atrás en el tiempo, a 1625 para ser exactos, donde nos muestran el primer encuentro entre los nativos americanos y los colonos que ocuparon y fundaron Derry. Los nativos le advierten a los nuevos habitantes sobre la presencia de un ente oscuro que anda rondando por la zona desde hace generaciones. Por supuesto, los colonos piensan que se tratan de meras leyendas locales. Más tarde, en la noche, la esposa de uno de los colonos va al dormitorio de su hija, encontrándose a una especie de proto-Pennywise, que aún no había adquirido su característica forma de payaso, tratando de comérsela. La madre trata de salvarla, pero es fácilmente superada por It, quien le da dos opciones: quedarse y hacer que maten a toda su familia, o irse y sacrificar a su retoña. Ella elige esto último, saliendo de la habitación mientras ignora los gritos de la niña. Esta escena tan perturbadora como filosófica, representa el pacto de It con el pueblo de Derry, explicando por qué el mal está tan arraigado allí y en su gente desde aquel trato maldito. La siguiente escena es en la casa abandonada de la calle Neighbor, nuevamente en 1988, donde Pennywise juega con una baratija, que era propiedad de la niña del flashback. Mientras se cura de sus heridas causadas por su batalla con el club de los perdedores, el payaso ve un artículo de un periódico que habla sobre la muerte de Shorty. La foto que muestran en la noticia es del pequeño junto a su hermano Will. It ahora siente ira y algo de miedo hacia Will, teniendo unas grandes ganas de vengarse. También se nos muestra que dentro de la casa hay unas runas antiguas con dibujos del proto Pennywise comiendo niños frente a una multitud, dejando a entrever que antes de la llegada de los colonos a Derry, existió un culto que se dedicaba a adorar al payaso y ofrecía sacrificios para calmarlo. Los guiones vuelven a tener la misma línea argumental. Beverly y Will se toman un helado mientras expresan sus propios demonios internos. La atracción entre ambos se hace muy evidente. En la casa de los Bowers, Travis es humillado por su padre enfrente de sus amigos Victor y Snatch. Influenciado por It, Travis mata a su padre apuñalándolo múltiples veces mientras este dormía. Snatch y Victor encuentran a Travis al lado del cadáver de su padre mientras ve el show del payaso Pennywise, completamente desconectado de la realidad. Agarra la pistola de su padre manchada de sangre y murmura: Ahora, es mi arma.
Luego, Pennywise manipula la mente del padre de Beverly, diciendo que ella ha estado pasando mucho tiempo con los perdedores y necesita ser corregida. Además, se nos revela que It tuvo la oportunidad de matar al padre de Beverly en su niñez, pero lo dejó vivir a sabiendas del dolor que le causaría a su hija en el futuro. En la farmacia, el farmacéutico le explica a Eddie que él en realidad no es alérgico como su madre la había asegurado constantemente, y que su inhalador es solo un placebo. Además, le revela que también trata a su madre. Más tarde, Beverly se viste para el bar mitzvah de Richie o Stanley dependiendo de la versión. Su padre se excita con su belleza e intenta quitarle la ropa interior con la excusa de comprobar si conserva su castidad en un claro intento de abuso. Según algunos padres que leyeron el guión para el casting de sus hijos, incluso había una escena donde el padre de Beverly lograba desnudarla de cintura para abajo, besándola en el ombligo mientras le decía: Te gustará, baby. Es como si estuvieras flotando. Quizás por esta escena, muchos padres quitaron a sus hijas de los castings, y con justa razón. Beverly pelea con él y logra noquearlo con la tapa del tanque del inodoro al igual que la película del 2017. Ella corre hacia la casa de Will, llorando desconsoladamente entre sus brazos. Will se da cuenta de que Pennywise usa las alcantarillas para viajar a los distintos puntos de la ciudad. Mike aparece y acompaña a Will y a Beverly a la sinagoga de Derry. En la versión del 2015, aquí es donde Will y Richie hacen las paces. Después del bar mitzvah, una fuerte tormenta envuelve a la ciudad. Will convoca al club de los perdedores para una misión desesperada: destruir al payaso de una vez por todas. El clímax es completamente distinto en ambos borradores. En el guión del 2014, los perdedores deciden ir a la metalúrgica abandonada donde Patrick fue asesinado por It, ya que tenía un acceso directo a las alcantarillas. Los chicos van bien armados, pues llevan martillos, bates de béisbol e incluso una ballesta y una motosierra. El grupo se adentra a las alcantarillas, sin notar que la banda de Bowers los sigue a la distancia con la idea de matarlos. Al enterarse del plan de su amigo, Snatch se niega a participar, por lo cual, Travis lo mata de un balazo. Luego, le entrega el cuchillo de Snatch a Victor, ordenándole que mate a los niños. En pleno avance hacia la guarida de It, los perdedores se topan con una cueva membranosa, que como la piel traslúcida de una cama de agua, concentra miles de arañas en su interior. Esto quizás puede ser una referencia a la forma de araña gigante que tiene Pennywise en la serie de los 90. Los chicos logran llegar al otro lado sin romper la membrana. Victor encuentra a la pandilla, pero en vez de atacarlos, le pide que lo lleven con ellos, ya que Bowers ha perdido la cabeza. Lamentablemente, su navaja ha rasgado accidentalmente parte de la membrana, ocasionando que miles de arañas empiecen a rodearlo, devorándolo vivo. Travis escucha los gritos desgarradores de su amigo a la distancia, riéndose maniáticamente pensando que los perdedores están siendo asesinados. Sin embargo, la cosa ya no le parece tan graciosa cuando miles de arañas también caen sobre él. Sin embargo, él sí logra sobrevivir al ataque, escapando de las alcantarillas sumamente herido. Bill y el resto siguen avanzando a pesar de haber presenciado la horrible muerte de Victor. Entran a una cámara similar a una tumba, donde hay una cascada que corre en sentido inverso. Siendo el miembro más valiente de los perdedores, Beverly salta a una de las cascadas, llevándola hacia arriba del techo. Los chicos la siguen y aterrizan en un estanque resplandeciente donde la gravedad no se adhiere a las leyes de la física. Sumergida, se encuentra una estrella de mar gigante con un ojo brillante. Es la verdadera forma de It. Will ingresa a la guarida del ente a través de una pequeña trampilla, separándose del resto de sus amigos. Pennywise se aparece ante él y empieza a atormentarlo, culpándolo por la muerte de su hermano. Cuando está a punto de atacarlo, el resto de la pandilla emerge de la oscuridad y comienzan a descargar toda su furia contra el payaso. Contra las cuerdas, It se transforma en George y le implora a Will que tenga piedad de él, alegando que todavía está vivo junto con las otras víctimas del payaso. Will casi es convencido por las manipulaciones del monstruo, pero gracias a sus amigos, acepta que su hermano ya está muerto y le lanza un petardo M80 al payaso, que se desinfla como si fuera un globo reventado. El grupo es transportado de nuevo a las alcantarillas, que están siendo inundadas por la implacable tormenta del exterior. Los chicos pierden las esperanzas, pensando que se van a ahogar. Beverly le toca la cara a cada uno de ellos, reconfortándolos.
Según Fukunaga, esta era una reinterpretación de la escena de la orgía del libro, haciendo que Beverly actuara como la musa de los muchachos, dándoles fuerzas para seguir adelante. De repente, los chicos son disparados hacia el exterior por una corriente de agua, describiendo su salida como el recorrido que hacía el barco de papel de Georgie al principio del guión. Los chicos caen en la misma cantera donde se habían confesado sus encuentros con Pennywise. La tormenta se ha disipado, dando paso a un día hermoso y soleado. En el guión del 2015, en su camino hacia las alcantarillas, los perdedores son emboscados por la banda de Henry. Es así que empieza una persecución a lo largo de toda la ciudad. Los niños buscan refugio de los matones, pero las personas les niegan la entrada o los ignoran debido a la influencia de It sobre el pueblo. Los perdedores encuentran la tubería de las alcantarillas que investigaron a principios de ese verano, adentrándose en ellas. Travis, Victor y Snatch están a punto de seguirlos, pero son interrumpidos por el padre de Beverly, quien ha seguido a su hija para darle un castigo. Travis lo mata con su pistola por intervenir. Aterrorizados por lo que ha hecho su amigo, Victor y Snatch tratan de huir, pero Travis, ya completamente loco, también les dispara, acabando con la vida de ambos. En el interior de las alcantarillas, los niños encuentran un pozo que había sido excavado por los antiguos colonos hace siglos, cayendo en él y aterrizando en un enorme charco de agua negra llena de objetos personales de las víctimas de Pennywise, como ropa, juguetes e incluso mechones de pelo. Travis también cae en el pozo, encontrándose con It, quien ha adoptado la forma del cadáver mutilado de Patrick. El chico huye del lugar. Mientras tanto, los perdedores caminan por un túnel parecido a un planetario. Mientras los demás se encuentran fascinados a la par que aterrados con lo que están presenciando, Will ve un barco de papel y lo sigue por un túnel. Al darse cuenta de su desaparición, el resto de sus amigos lo buscan. Will se arrastra a través de una tubería larga que termina llevándolo hacia el sótano de su casa en la misma noche en la que Georgie desapareció. Will explora la casa y se encuentra a sus padres, que lo ignoran como de costumbre. Pennywise se le aparece sorpresivamente en su sótano, dispuesto a atacarlo. Mientras tanto, Beverly conduce al grupo por un túnel en busca de Will. De repente, quedan hipnotizados por una luz blanca, que los envía a un estado catatónico. Los chicos ven como Will es perseguido por Pennywise. Mientras que Will ve al payaso, sus amigos lo ven como una especie de niebla anaranjada, que resulta ser su verdadera forma. Beverly, que es la única que no resultó hipnotizada, saca a sus amigos del trance. Luego, le lanza una piedra al gas naranja, haciendo que Pennywise se distraiga, cosa que Will aprovecha para escapar. La ilusión que It había construido se rompe. Los perdedores son transportados a la calle donde ocurrió el encuentro trágico entre Georgie y Pennywise un año atrás. Armados con rocas, los niños se enfrentan a It, quien ha adoptado la forma de Bob Gray, el pescador que se le apareció a Ben al principio de la película. Tras una dura lucha, logran derrotar al maligno ente. Desesperado, el payaso se transforma en Georgie e implora a Will que tenga piedad de él, alegando que todavía está vivo con las otras víctimas dentro de Pennywise. Will casi es convencido, pero vuelve a la realidad a tiempo para destrozarle la cara con una piedra del tamaño de una pelota de fútbol, haciendo que el payaso se convierta en polvo. Una ráfaga de agua transporta repentinamente a los perdedores de regreso a la cantera local. Logran nadar hacia la superficie y se desploman exhaustos y todavía temblando por la adrenalina. Miran el cielo azul, ya que la tormenta ha pasado. Ambos guiones terminan de manera similar. El cadáver de Georgie es expulsado de las tuberías, siendo encontrado cerca de un arroyo. Travis es arrestado no solo por el asesinato de sus amigos y el padre de Beverly dependiendo de la versión, sino también por todos los asesinatos de It durante el verano. Mike visita el hospital y se entera de que su padre finalmente ha fallecido por el cáncer. Recuerda las valiosas lecciones que aprendió de él mientras su madre lo consuela. En el segundo borrador, los chicos acompañan a Beverly al funeral de su padre. Más tarde, el club de los perdedores se corta las palmas de las manos y hacen un juramento de sangre para regresar a Derry en caso de que Pennywise regrese alguna vez. Unos días después, Will y sus padres están a punto de partir para su viaje de campamento anual al Parque Nacional Acadia. Sus amigos están allí para despedirse de él y darle una cámara como regalo. Se da a entender que esa es la última vez que se verán, al menos hasta su reencuentro décadas después en la segunda parte. Mientras el auto se aleja, el resto del club de los perdedores levanta sus manos con la cicatriz que se hicieron, recordándole a Will su promesa. En la versión del 2015, Beverly no asiste a la despedida con el resto, sino que intercepta al auto antes de que salga de la ciudad.
Will y Beverly tienen un último momento juntos, donde los dos hablan sobre su relación y juran que nunca se olvidarán. Will vuelve a subirse al auto y la familia continúa su viaje. En ambos guiones, lo último que se ve es un globo rojo flotando a la distancia antes de explotar. Como muchos seguramente pensarán, la mejor manera de llevar ahí de manera totalmente fiel a la pantalla, es en formato serie. Un libro de 1500 páginas centrado en multitud de personajes protagonistas y secundarios, al igual que capítulos enteros dedicados a la historia de la ciudad y algunos de sus eventos más trágicos, es imposible de adaptar en una película de a lo máximo 3 horas. Por lo tanto, el formato película debe ser una adaptación libre del material escrito, algo que no es tan fácil de hacer como muchos pensarán. Sin embargo, Fukunaga y Palmer lograron hacer una versión que mantiene la esencia terrorífica de la novela y la de sus personajes más importantes, construyendo una buena historia acerca de la amistad y la madurez. ¿Habría tenido defectos? Por supuesto. Pero como película, habría superado ampliamente a la adaptación de los 90 y quizás a la del 2017. Uno de los cambios más evidentes y que en parte ayudó a resquebrajar la relación entre el director y la productora, fue trasladar la historia 3 décadas hacia adelante, es decir, de los años 50 a los años 80, esto a pesar de que el cambio al final se terminó quedando. Esto molestó a muchos puristas, ya que se perdieron muchas referencias a las películas de terror clásicas que plagaban la novela. Para mí, este cambio me pareció un gran acierto, ya que es un contexto mucho más cercano e identificable para la mayoría del público, además de permitir referencias a películas de terror un poco más actuales como El Resplandor. Es un cambio lógico para actualizar la historia, no fue algo necesario, pero también la ayudó a diferenciarse un poco más de la versión de los 90 que sí se ambientaba en los años 50. El traslado de los perdedores a una época más moderna está bastante bien hecho. Quizás ya no sientan fascinación por las películas de monstruos en blanco y negro o en la música de Chuck Berry Finn, pero sí están viciados a la NES o a la banda The Clash. Incluso, Richie hace una mención al cómic de El Regreso del Caballero Oscuro, comparando a Pennywise con la versión del Joker que aparece en dicho cómic. Estos cambios sin embargo, no vinieron sin sus consecuencias, ya que mucha gente en su tiempo comparó a esta nueva versión como una burda copia de Stranger Things, más teniendo a Finn Wolfhard en el elenco. Los perdedores están bastante bien retratados, y como dije, el cambio de época no los perjudica. Un gran acierto de esta versión de Los Perdedores, es que realmente se siente como un grupo de amigos en vez de unos niños que se juntan meramente por conveniencia como siento que pasó en la película de Muschietti. Destaco sobre todo la atención puesta en el contexto familiar de la mayoría, siendo un apartado en el que supera ampliamente a la versión final del 2017. Esto es algo esencial, ya que aumenta la sensación de alienación que tienen los protagonistas, ya que no pueden contar con nadie más que ellos mismos en su lucha contra It. Las consecuencias de la muerte de Georgia en la familia de Will quedan más evidenciadas en este guión, mostrándonos cómo sus padres ya no le prestan atención y cómo esto lo afecta a nivel personal. Eso sí, no me gustó que le quitaran su tartamudez, ya que era uno de sus rasgos más característicos, y la razón por la cual Travis y su pandilla lo molestaban. Beverly es un personaje muy distinto al del libro, siendo más proactiva, descarada, valiente y desinhibida. Sin embargo, el cambio no está nada mal. No es una damisela en apuros como en la película del 2017, sino que es casi la líder del grupo y la que reconforta el corazón del resto de perdedores. Su disfuncional entorno está mucho más evidenciado en esta versión, siendo quizás la perdedora con el trasfondo más oscuro de todos. Otro que destacaba en estas versiones es Mike. Aquí se le da mucho tiempo en pantalla, siendo un personaje mucho mejor desarrollado que en la película final. Es un chico que tiene que convertirse en un hombre rápidamente debido al cáncer de su padre, lo que le permite plantarle cara a ir mucho más fácil que el resto de perdedores. Además, esta versión no se habría contenido con el tema del racismo, dejando en claro que la razón por la que la banda de Travis lo molesta es por su color de piel. Incluso Stan tiene un mejor desarrollo en el guión del 2014, pues su bar mitzvah es un punto crucial en la trama, que fue sacado supuestamente de la infancia de Chase Palmer. Su encuentro con It en la bañera me encanta no solo por ser aterrador, sino también porque es una referencia a la película del Resplandor de Stanley Kubrick.
Esto tiene sentido con la nueva ambientación, ya que esa película se estrenó en 1980, pudiendo haber formado parte de las pesadillas y temores de un niño de la época como Stanley, haciendo que uno pueda comprender el por qué décadas después el joven decidiera irse de este mundo por su propia voluntad antes que volver a sufrir aquellos tormentos. Lamentablemente, Ben y Richie son los más maltratados, ya que no se salen de ser los estereotipos de chico obeso y el chico gracioso respectivamente. Entiendo de todas formas que no podían darle a todos los personajes la misma importancia que tienen en el libro, ya que si no la película se hubiera hecho demasiado larga. En el segundo borrador, se le da un poco más de importancia a Richie debido a que se fusionó con el personaje de Stan, adquiriendo un poco más de caracterización, ya que al ser un chico mal hablado y travieso, tiene una mala reputación dentro de la comunidad judía. Eso sí, todo el tema sobre su homosexualidad no lleva a nada, solo siendo mencionado en la escena donde se encuentra por primera vez con It. Quizás es un tema que se habría explorado mejor en la secuela. La guerra de los petardos con la banda de Bowers fue mi escena favorita, y me da genuina curiosidad cómo hubiera sido filmada, ya que parece algo exagerada para encajar con la forma en la que la vería un niño. Personalmente, creo que la forma de Pennywise se usó demasiado, cayendo en el mismo error que la adaptación de los 90. It es la historia sobre un grupo de marginados que se deben enfrentar a una entidad Lovecraftiana que puede cambiar de forma. Repito, una entidad, no un payaso que puede cambiar de forma. Ojalá algún día se haga una adaptación que entienda el concepto original de It. Esto no hace que los guiones de Fukunaga sean malos, pero abrazar el concepto original de It habría hecho que esta versión se diferenciara más de la icónica encarnación de Tim Curry. Pennywise es solo una forma más de este ser que se manifiesta de distintas maneras, dependiendo de los miedos de sus víctimas. En la novela, la mayoría de esos temores se manifiestan en los monstruos clásicos como la momia, el hombre lobo o el monstruo de Frankenstein. Esto actualmente no daría miedo y se vería algo ridículo, por lo cual, es comprensible hasta cierto punto porque Fukunaga decidió poner a Pennywise como la forma dominante. Este cambio implica dejar de lado muchísimas escenas memorables de la novela, pero algunos cambios no están mal. Por ejemplo, las muertes de Patrick Hochstetter y Victor Chris no se parecen en nada a las de sus contrapartes literarias, pero están muy bien construidas hasta el punto de que no extrañas a las originales. Otros buenos agregados son las escenas donde Pennywise atemoriza a sus víctimas, ya que beben mucho del cine asiático, sobre todo de la saga de películas Ju-On. Al mismo tiempo, los guiones tratan de recalcarnos la omnipresencia de It en la vida de los perdedores, aunque ellos no sean capaces de verlo, algo que le da un toque más aterrador al entorno. Irónicamente, a pesar de todo, el Pennywise de Fukunaga es más cercano al depredador descrito por Stephen King que al payaso ligeramente aterrador de Tim Curry. Es un ser que acecha en las sombras para luego atacar como una fiera totalmente desatada. Hablando de villanos, hay que mencionar a Henry Bowers, renombrado Travis en ambas versiones. Es un personaje muy amenazante que evoluciona de manera creíble de ser el típico abusador de colegio a un auténtico psicópata. Quizás es de los personajes mejor adaptados y por suerte, gran parte de su caracterización se mantuvo en la película de Muschietti. Como dato curioso, existen versiones anteriores al guión del 2014 donde Travis violaba una oveja de maíz y eyaculaba encima de un pastel de cumpleaños. Entiendo por qué se habrán eliminado esas escenas, ya que Fukunaga se pasaba demasiado con la locura del personaje. Me gusta cómo Fukunaga agregó algunos interludios de la novela de manera orgánica a la historia, como el incendio del Black Spot o la masacre en el Silver Dollar. Destaco sobre todo esta última, ya que nos mostraba que la influencia de It no solo actuaba a espaldas de los adultos, sino que podía usarla ante una multitud de personas, quienes se negaban a ver la horrible masacre que acontecía. Aunque mi interludio favorito es el del segundo borrador, donde nos muestran el primer encuentro de Pennywise con los habitantes de Derry. Es una escena que me recuerda mucho a la película de La Bruja del 2015 en cuanto a ambientación, y habría explicado de manera rápida y escalofriante todo lo necesario para entender el poder que tiene el maligno ente sobre la ciudad. Es difícil decidir cuál de los dos borradores es mejor, ya que ambos comparten casi las mismas fallas, al igual que los aciertos. Por ejemplo, la batalla final contra Pennywise me parece mucho mejor en el segundo borrador, ya que está cargada de más tensión y explota las capacidades ilusorias de Pennywise al máximo. Sin embargo, el camino hacia la guarida de It está mejor construida en la versión del 2014, ya que nos muestra la verdadera naturaleza cósmica de Pennywise con todo el tema de la estrella de mar gigante y la caverna hecha de carne.
Creo que lo mejor habría sido realizar una tercera versión del guión para fusionar los mejores elementos de los escritos anteriores. Me pregunto cómo habría sido la segunda parte de Cary Fukunaga, ya que había empezado a hacer el borrador de este antes de ser despedido. En conclusión, considero a ambos guiones bastante buenos, con diálogos divertidos, algunas escenas inquietantes y personajes bien desarrollados con los que el público habría logrado empatizar. Hay escenas que, aunque no tienen que ver con el libro, conservan el malestar que uno siente cuando las lee. Curiosamente, cuanto más se aleja el guión del material original, más brilla y se destaca.